100 empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Hoy, Gabriel Posada Villa. Dos antioqueños están unidos desde hace algo más de un siglo a una misma gesta, la del desarrollo de la industria de gaseosas en Colombia. Una industria que tiene en Postobón una de las marcas más recordadas por los colombianos. Esos dos antioqueños fueron Valerio Tobón Olarte, a quien ya tuvimos en esta serie, y Gabriel Posada Villa. Ambos nombres no dicen mucho a las generaciones actuales, pero su legado hace parte de un sinnúmero de imágenes, sabores, olores y hasta pasiones deportivas como la del Atlético Nacional, que están vivas en la mente de los colombianos por estar vinculados al marketing de esta industria de bebidas. Sin duda, la más importante de Colombia durante más de un siglo. Hoy en 100 empresarios, algunos de los momentos más importantes en la vida de Gabriel Posada Villa, un ingeniero que transformó el concepto de las bebidas refrescantes. El químico Gabriel Posada Villa y su empleado, entonces boticario Valerio Tobón Olarte, dieron vida a lo que llamaron un sueño. El mismo que se convirtió en una próspera e imponente empresa colombiana que en la actualidad posee distintas plantas embotelladoras alrededor del mundo y es una de las marcas de bebidas gaseosas de mayor recordación en nuestro país. Este inquieto visionario nació en Medellín en 1869, en una de las acaudaladas familias de entonces. Fueron sus padres, el señor Juan Crisóstomo Posada Restrepo y la señora María Josefa Villa Vélez, hija del rico negociante Vicente B. Villa Gómez. Pareja que no solo fue acaudalada, sino también pródiga en su numerosa descendencia. 12 hijos. De estos, 3 murieron muy jóvenes, sin dejar descendientes: Cristina, Roberto y María Josefa. El resto del hogar lo conformaron Gustavo, Juan María, Rafael, Bernardo, Carlos, Jorge Ramón, quien se casó en Buenos Aires, Argentina, Gonzalo, Faustina, quien permaneció soltera, Alicia, religiosa del convento La Enseñanza de Medellín, y nuestro protagonista, Gabriel Posada Villa. Los estudios de un ciudadano privilegiado. Por su privilegiada posición en la sociedad medellinense de fines del siglo XIX, el joven Gabriel recibió muy buena formación educativa, tanto así que fue enviado al terminar su bachillerato para adelantar estudios en la Universidad de Columbia en Nueva York, de donde regresó como químico. Sobre este personaje, mimado por la vida desde sus comienzos, nos cuenta el historiador Víctor Álvarez. Es llamativo, porque era un evento que ocurría muy pocas veces, que un joven de Medellín fuese enviado a estudiar a Europa. De hecho, el caso de don Gabriel Posada Villa, como el caso más conocido de los hermanos Restrepo, los hijos de don Luciano, es una excepción. Don Gabriel viajó a Europa, aprendió asuntos relacionados con la ingeniería. No podemos afirmar que efectivamente obtuvo el título. Y al regresar, no solo tenía una fortuna familiar que por herencia le había llegado, sino que tenía la visión europea del mundo y de los negocios. Sin duda, en el Medellín de la época, don Gabriel era un personaje excepcional, por sus formas de comportamiento, por su formación y también porque hacía parte de la élite local. En el origen de Postobón está claro que don Gabriel pone como las relaciones, la importancia del conocimiento de la ingeniería, y don Valerio Tobón el trabajo. Y entre ese niño rico, bien formado y con buenas relaciones, y ese otro señor de origen humilde, buen trabajador, se constituyó la compañía de gaseosas Posada y Tobón. De nuevo en Medellín, Gabriel Posada Villa crea un negocio que fuera coherente con su reciente perfil profesional. En sus inicios, esta empresa fue de carácter familiar y se conoció con el nombre de Droguería Posada Villa.
Este pequeño local favoreció una amistad que años más tarde dio origen a una de las más prósperas sociedades comerciales de las que se fundarían en Medellín al comenzar el siglo XX. Una relación de confianza mutua que los llevaría a probar suerte en una empresa designada con las primeras letras de sus correspondientes apellidos: Posada y Tobón, Postobón. Al cabo de los años y luego de duras etapas de consolidación como empresa, ¿qué representan para los colaboradores de la empresa estos dos arriesgados socios? Escuchemos a Francisco Eladio Gómez, quien fuera gerente general en Medellín y posteriormente gerente de ventas, publicidad y mercadeo nacional entre los años 1955 y 1968. De don Gabriel se decía que había sido prácticamente el hombre que hizo que se constituyera Posada y Tobón, porque él fue el que, como químico, don Valerio Tobón era un hombre que quería de todas maneras sacar refrescos. Ahí va a ver usted que él era un boticario, que tenía una botica, que hacía fresquitos allá, que trajo las primeras bebidas inglesas aquí, que le encantaron, y que fue el hombre que sacó la cola. La cola fue el gran producto de la Nacional desde 1904. Teníamos los retratos de los dos, de don Gabriel y don Valerio, en la sala juntas. Era prácticamente, hombre, yo no te diría que una adoración, sino un reconocimiento total a ellos como que fueron los que fundaron la compañía, los que la hicieron, las que lo modificaron, porque en 1904 la fundaron, en 1911 la modificaron, bueno, tantas cosas que... ¿Cómo entender que esta pareja de socios viera en las bebidas de sabores artificiales una posibilidad de empresa exitosa en una sociedad marcadamente rural? Un vistazo al panorama social y económico de la época nos ayuda a entender. La dimensión empresarial de Antioquia a las puertas del siglo XX. Al final del siglo XIX y comienzos del XX, en Antioquia y especialmente en Medellín, se inicia un proceso de industrialización que daría como resultado la fundación de diferentes empresas comerciales que se dedicarían a la producción sistemática de productos de consumo con distribución regional y nacional. Textiles, confites, bebidas alcohólicas y refrescantes, cigarrillos, café, entre otros. Fueron parte de la amplia gama de productos que se produjeron en Antioquia y que inundarían inicialmente el mercado local. Durante la segunda mitad del siglo XIX ocurrieron 3 eventos especialmente significativos que cambiaron radicalmente la vida de Antioquia. El primero fue la recuperación del proceso minero. El segundo, la expansión del cultivo cafetero. Sobre la base principalmente de pequeña y mediana propiedad, creció el cultivo del café, especialmente en la zona del suroeste. Y el tercer evento relacionado con estos dos fue un aumento creciente del comercio exterior y con él de la actividad comercial en la ciudad de Medellín, en donde se centró el eje de estas relaciones. Estar entonces en Medellín y dedicarse a la actividad comercial en las últimas décadas del siglo XIX era estar en un mercado en plena expansión. Lo particular de la industrialización en Antioquia radica en que existía el mercado para los productos manufacturados. Esa creciente población minera, cafetera, esa multiplicidad de pequeños propietarios campesinos estaba en capacidad de comprar bienes, y eso significaba una situación muy distinta a la de otras regiones del país, en donde las masas de campesinos y trabajadores tenían menos capacidad de ingreso y entonces menos posibilidades de compra. Eso es lo que va a explicar por qué, con todas las dificultades de transporte y de aislamiento, es en Medellín en donde prosperan las industrias que producen manufacturas a comienzos del siglo XX. Al escuchar al historiador Víctor Álvarez, entendemos por qué en su gran mayoría las aventuras de emprendimiento de los antioqueños tuvieron sus orígenes en las distintas casas comerciales que existían, las cuales, según otro historiador, Fernando Botero, dominaban los negocios en Antioquia. Estas casas comerciales eran generalmente formadas por miembros de una misma familia, hermanos o padres e hijos. En otras ocasiones eran viejos conocidos, como fue el caso de Posada y Tobón, o simplemente comerciantes que se asociaban entre sí.
Es probable que Valerio Tobón y Gabriel Posada poco conocieran en esos días acerca de experiencias anteriores en lo referente a la fabricación de bebidas, pero conviene recordar que la producción en Antioquia de las bebidas alcohólicas y refrescantes tuvo sus orígenes finalizando el siglo XIX, con un primer intento medio fallido, medio exitoso de producir cerveza a gran escala en La Ceja. En 1901 se daría el primer intento serio de producción de esta bebida y se trató de la fundación de la Cervecería Antioqueña. Dos nombres sobresalían entre sus socios, los de Julián Vázquez Calle y Pedronel Ospina. En 1905 se fundaría en Itagüí la Cervecería Antioqueña Consolidada, que comenzaría operaciones con un personal de 90 hombres y 21 mujeres, siendo el punto de partida de una de las industrias más sobresalientes de Antioquia a lo largo del siglo XX, conocida bajo el nombre de Cervunión. Pero eso es otra historia. Digamos sí que esta cervecería es uno de los antecedentes más remotos de la producción de bebidas alcohólicas y refrescantes en Medellín. La fundación de Posada Tobón. Los boticarios y los dueños de farmacias y droguerías, como lo afirma Fernando Botero Herrera, serían los promotores de la fundación de distintas empresas muy ligadas a sus intereses como vidrieras, cervecerías y en general las industrias de alimentos y afines. Con relación al caso particular de Gaseosas Posada Tobón, cuentan los estudiosos del tema, que Valerio Tobón, un joven boticario con un gran espíritu emprendedor, se dio a la tarea de estudiar los métodos de preparación de bebidas refrescantes, buscando de esta manera emular la gaseosa inglesa Dewsbury Brown, que era importada y se comercializaba en el país. Por su lado, Gabriel Posada, encontrando interesante y prometedora la iniciativa del dependiente de su botica, decidió apoyarla y convertirlo en uno de sus socios. Fue así como el 11 de octubre de 1904 nació para la historia la Sociedad Posada Tobón, la cual funcionaría inicialmente con insumos netamente importados, exceptuando el agua que traían de fuentes naturales de la quebrada Santa Elena, y la cual, aseguraban ellos en uno de sus eslóganes, era purificada por los rayos ultravioleta del sol. ¿Cómo llegó a sus manos una de las cápsulas con los extractos necesarios para hacer estas bebidas? Es un recuerdo nítido en la mente de María Eugenia Tobón de Cárdenas, hija de José Tobón Uribe, hermano de don Pablo Tobón Uribe, primos a su vez del socio fundador de Postobón, don Valerio. Pues yo estaba muy pequeña en ese entonces, pero sé que él era primo de mi papá. Y como mi papá vivía en París, él le escribió, me imagino que se comunicaron en alguna forma, y la primera cápsula que vino para Posada Tobón, que se llamaba entonces Postobón, la primera cápsula de la frescola, fue la que mi papá se la trajo a Valerio. Esto era que el extracto en una cápsula. Esta cápsula hizo parte de los primeros insumos de un sueño que, aunque un poco utópico para aquella época, con el tiempo se convertiría en la empresa de bebidas gaseosas más importante de Colombia. Como la mayoría de los comienzos, el de esta empresa estuvo íntimamente ligado a los sueños, esperanzas y emprendimiento de sus dueños, aunque también hay que aceptarlo. El azar jugó en el negocio de Posada y Tobón un buen papel. Francisco Eladio Gómez nos cuenta los inicios de esta historia empresarial. Don Gabriel fue una vez aquí a unos señores, tal vez Martínez, no recuerdo el apellido, que habían tratado de tener una fábrica de embotelladora de gaseosas y tenían una maquinaria por allá arrumada. Un día fue don Gabriel, que era amigo de él, y vio esa maquinaria y dijo: ¿vos qué tenés eso aquí, hombre? No, es una vez que pensamos en eso, pero no le paramos bolas a eso. Entonces, a esta maquinaria. Le dije: ¿vos la vendés? Y yo sí la vendo, le vale 3.000 pesos. Está muy caro, hombre. Deja eso así. Bueno, se fue. Ellos como que vieron que con esa maquinaria no iban a ningún... Lo llamaron y le dijeron: hombre Gabriel, vení por eso, por los 1.000 pesos y lleva esta maquinaria. Así compró don Gabriel la maquinaria y así, junto a su socio Valerio Tobón, comenzó su empresa de refrescos. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Innovación, los primeros anuncios y la consolidación de Posada Tobón. Gabriel Posada Villa y Valerio Tobón Olarte fundaron una sociedad colectiva irregular de comercio en octubre de ese año 1904.
La naciente empresa se encargaría de la comercialización de bebidas gaseosas. La sidra holandesa sería la primera bebida que distribuirían en su naciente negocio. Esta sociedad tendría una duración inicial de 8 años y uno de los socios, Gabriel Posada, se desempeñaría como gerente y el otro, Valerio Tobón, se encargaría del manejo de la empresa como administrador. Aún con un solo producto, el inicio en el mercado de las gaseosas se dio con paso firme y muy pronto aparecieron en las páginas de los periódicos de Medellín y Bogotá las nuevas gaseosas Posada y Tobón. La ya tradicional Bretaña y la desaparecida cerveza de uva eran algunos de los nombres familiares para 1908. Asimismo, se describían en sus anuncios como los fabricantes de bebidas gaseosas en mayor escala que tiene el país, premiados con medallas de oro y diplomas de honor en varias exposiciones industriales. Pasados los primeros años de funcionamiento de esta sociedad, en marzo de 1912, se harían reformas en su objeto social. En adelante sería el de producir artículos químicos y negociar comercialmente con ellos. Sus dos socios seguirían siendo Gabriel Posada Villa y Valerio Tobón, con un capital de 100 pesos oro inglés, de los cuales cada uno de los socios aportaría el 50%. En este año de 1912, la oferta de bebidas a los colombianos se abría. Podían escoger entre la cerveza de uvas, promocionada como de su invención, jarabe Kramer, ginger ale, vainilla y granadino. Volviendo a los primeros años de este sueño convertido en realidad, en 1917 ingresa un nuevo socio a la compañía, el señor Gonzalo Posada Villa, hermano de Gabriel, y con esta llegada también sufre transformaciones su razón social. De ahora en adelante sería G. Posada y Tobón, y el objeto principal sería producir bebidas, especialmente gaseosas, y productos químicos, y especular comercialmente con ellos y acometer toda clase de operaciones lícitas conexionadas con su fin principal. De esta manera quedaba explícito el interés de la familia Posada de continuar ampliando su poder accionario y, por ende, su poder de decisión con respecto al rumbo que fuese tomando la empresa hacia el futuro. Como consecuencia, Gabriel Posada Villa seguiría encargado de la gerencia de la empresa y como administrador se nombraría al señor Manuel Chavarriaga. Además de los socios fundadores, en la renovada junta directiva que regiría los destinos de esta nueva sociedad empresarial, aparecerían los nombres de Juan Francisco Jaramillo, Ernesto Moreno y Luis Palacio Coque, entre otros. Como suplentes, como principales, Gonzalo Posada y Valerio Tobón. Por aquellos años, afirma Lisandro Ochoa, las gaseosas Posada Tobón eran las bebidas de moda en la ciudad, invadiendo las cantinas, los clubes, hoteles, casas particulares, no faltando en los bailes ni en todas las fiestas sociales. Para 1918 la compañía G. Posada y Tobón era la más grande de Colombia y tenía fábricas en Bogotá, Medellín, Manizales y Cali. Un escrito de la época afirmaba que sus productos gozan de merecida fama y son tenidos como los mejores que se fabrican. La maquinaria que tiene es la más moderna que se conoce. Como sus productos alcanzan un gran radio de consumo por las distintas fábricas que tienen establecidas, son bien conocidos en todo el país. Para 1920, esta empresa seguía con su consolidación y en la sede de Medellín había un amplio personal que posibilitaba la agilidad y calidad de los productos que allí se elaboraban. El número de trabajadores era de 32 obreros, 27 mujeres y 7 hombres, un vigilante, un administrador y varios ayudantes. Fue tan evidente el crecimiento de gaseosas, Posada y Tobón en sus primeros 17 años de existencia, que para 1921 el capital de sus entusiastas accionistas había pasado de 100 pesos oro a 500.000 de oro inglés y poseía, además de las fábricas de Bogotá, Medellín, Manizales y Cali, sedes en Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. Un momento imborrable fue cuando se fue a lanzar la Colcana, que se trajo al artista Pierangeli. Se trajo al artista Pierangeli, la gran artista italiana que ya estaba en el cine americano. Y con ella se lanzó a Colcana. Se hizo una gran manifestación en el Parque de Berrío para mostrar a Pierangeli y la Colcana. Es el momento tal vez que dio iniciación a la guerra de las colas, porque Postobón ya dijo, me voy a poner las botas
y voy a tener una cola nacional que compita con la cola americana. Y nosotros llegamos, le digo, pues aquí en Medellín, nosotros llegamos a vender más que Coca-Cola, la sola Colcana. Y en Bogotá vendíamos en un momento determinado, cuando yo me vine de la compañía en 1968, estábamos vendiendo 5 millones de docenas de bebidas, de las cuales 2 millones eran Colcana. Teníamos a Coca-Cola, olvídelo. Para Francisco Eladio Gómez, este es uno de los momentos imborrables en la historia de esta compañía colombiana que hoy hacen parte de las memorias de cientos de sus colaboradores en más de 100 años de vida empresarial. Una empresa que, como todas, también viviría sus momentos difíciles. Un poco más de esta historia en el siguiente segmento de 100 Empresarios. 100 Empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La transición y la proyección al mercado nacional de la sociedad Posada Tobón. Finalizando la década del 20, la dirección telegráfica de esta embotelladora de refrescos ya daba cuenta de las iniciales que se convertirían en sinónimo de empresarismo en Antioquia y Colombia, Postobón. No había duda. La iniciativa de Valerio Tobón, patrocinada por Gabriel Posada, se había consolidado como la principal empresa productora de bebidas gaseosas. El impacto nacional era ratificado cada mañana con la aparición de avisos publicitarios en El Colombiano y El Correo Liberal de los productos Limonada Cristal, Frescola, Cerveza de Uva, Popular, El León Cola, Bretaña, Agua Cristal y Espumosa, entre otros, con un eslogan que las definía como las bebidas que más agradablemente calman la sed. Para entonces, esta empresa tenía la representación en Colombia de la marca Coca-Cola, que paradójicamente se convertiría luego en su más acérrima competidora. En 1927, estas dos empresas firmaron un contrato para que la marca Posada y Tobón distribuyera exclusivamente la prestigiosa firma norteamericana. La distribución se hizo hasta 1936, cuando Coca-Cola decidió establecerse en Colombia y Panamá. La posición comercial de Posada y Tobón para entonces era de sumo significado, tanto así que la empresa estadounidense le permitió lanzar una emulación de Coca-Cola que salió al mercado con la marca Colcana. Con avisos como Coca-Cola, 400.000 expendios de esta bebida constituyen su mejor crédito. Reclame la helada, se impulsó el consumo de esta bebida en Colombia. Sin embargo, las sorpresas son lo cotidiano en los difíciles caminos del mercado y de la competencia. Aunque suene paradójico, el producto que fue introducido y consolidado por Posada y Tobón sería décadas más adelante el que provocaría amagos de crisis en esta empresa por lo duro que resultó competir con la multinacional más grande del mundo en este ramo, la Coca-Cola Company. Al respecto nos cuenta Francisco Eladio Gómez, quien vivió esta etapa en la compañía. Dijo, hombre, la cola negra es vital. Vamos a tener una cola negra nosotros, y se creó la Colcana. Esa Colcana se le compró a unos señores, eso se llamaba Rocana, se le compró a unos señores Mejía de aquí la fórmula. Entonces Postobón sacó la Colcana y lanzó la gran campaña Yo no pago, paga Colcana, que se volvió tan de aquí que, por ejemplo, cuando iban a Lovaina, la gente llevaba una tapita y le decía a la vieja, mijita, yo no pago, paga Colcana. Son anécdotas de toda esa historia. Cuando yo llegué a la compañía, me engomé con Colcana, pues me engomé, pero tremendamente, más que todo porque asistí a una convención en Estados Unidos de embotelladores, en la cual destacaron que la única empresa en el mundo que le competía a Coca-Cola con una cola propia era Posada Tobón, con la Colcana. Y la competencia no se hizo esperar. Una competencia que incluyó agresivas estrategias como esta. Yo conseguí una lucha muy brava, meter a Colcana a todos los colegios de Medellín. Lo conseguí primero con la tapa Colcana paga. Después, esa tapa para los colegios religiosos, conseguí una colección de la Biblia en cuadernillos, de la editorial Novaro de México. Y entonces cambiaba esos cuadernillos por tapas Colcana paga. Entonces así, por ejemplo, con las monjas, con todo, con el colegio. Yo había sido bachiller de San José, pues en San José sí entré y le saqué a Coca-Cola. Les puse kioscos propios, les construí kioscos a las escuelas, a los colegios, y creé las zonas de colegios.
Las zonas de colegios eran carros que se dedicaban única y exclusivamente a distribuir todas las bebidas, pero principalmente Culcán. No me quedaba sin un colegio aquí, la presentación. Tenía todos los demás colegios, pero la presentación no había podido y eso no me dejaba dormir. Cuando las Vespas, en esas rifas hay una disposición que dice que cuando no cae en poder del público, se puede disponer de la rifa para una entidad benéfica. Entonces una vez nos se reclamaron 2 Vespas. Entonces llamé a la madre de la presentación y le dije: madre, vea, ustedes tienen unas fundaciones en unas escuelitas pobres del norte de la ciudad. Yo le puedo regalar una vespita para que las monjitas se vayan tranquilas y vayan a esa cosa ya, madre. Ay, no, pero usted es muy... Yo no había podido, hombre. Me habían admitido que entrara, pero no que sacaran a Coca-Cola. Ellas no adoraban, pues claro. Entonces le dije: madre, yo sí le regalo a Vespa. Pero entonces vean, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo le pongo allá 3 kioscos y le regalo en Baito y sacamos a Coca-Cola. Ay, pero ¿cómo me propone eso, doctor? Por Dios, eso es horrible, yo no puedo hacer eso. Le dije: madre, pues usted resuelva y me llama. Hombre, a los 2 días me llamó y saqué a Coca-Cola de la presentación. En 1942, 2 de las empresas que eran competencia en el mercado de bebidas gaseosas para Posada y Tobón, Gaseosas La Leona y La Colombiana, se fusionaron. Para 1951, la firma liderada por Gabriel Posada absorbió la fusión anterior y solo hacia 1955 la marca de refrescos Postobón quedó oficialmente protocolizada, a pesar de que en su logo, desde muy temprano de iniciarse la sociedad, la palabra ya aparecía como marca oficial de sus productos. Pero a todas estas, ¿qué pasaba con Gabriel Posada Villa, nuestro empresario de hoy, por fuera del ámbito de su líquida y refrescante empresa? La diversificación de las inversiones de don Gabriel Posada Villa. Gabriel Posada Villa no solo se limitó a los negocios referentes a la producción y ventas de bebidas gaseosas. Como ya lo dijimos, su primer negocio al regresar de sus estudios en los Estados Unidos fue la fundación de la droguería Posada Villa. Pero como fruto de su ya mencionada posición social privilegiada y de las jugosas ganancias que le trajo Postobón, este empresario no limitó su campo de acción. Su nombre igual aparece en la fundación y la junta directiva de distintas empresas a lo largo de la primera mitad del siglo XX en Medellín. Un ejemplo fue su participación en el Banco Alemán Colombiano en Medellín. En esta sociedad, que comenzó con un capital de 3 millones de pesos, de los cuales 3/4 partes pertenecían a los socios alemanes y el resto a colombianos, la sociedad de Posada y Tobón tenía para mayo de 1912 una suscripción por 20.000. Debido a sus medidas económicas adoptadas por el gobierno colombiano a causa de la Segunda Guerra Mundial, esta entidad bancaria fue nacionalizada y pasó a ser conocida como Banco Comercial Antioqueño. Igualmente, en 1917, don Gabriel Posada hizo parte de la Casa Comercial de Carlos C. Restrepo y compañía, en la que aparecían como socios Alejandro Echavarría, Manuel María Escobar y, por supuesto, el ya expresidente Carlos C. Restrepo. Esta firma servía de agente y representante de casas extranjeras. Don Gabriel Posada Villa, su matrimonio, sus hijos y su legado. Gabriel Posada Villa se casó con la señora María Olózaga Restrepo, con quien tuvo 2 hijos, Adolfo y Mauricio. Aunque no se puede establecer la fecha exacta de la muerte de don Gabriel, se puede afirmar que en octubre de 1929 se protocolizó su testamento, elaborado en Londres el 22 de marzo ante el cónsul general Alfonso Palau, y en él aún sus 2 hijos figuran como menores de edad. Por su posición privilegiada en la sociedad medellinense de finales del siglo XIX y mediados del XX, don Gabriel Posada Villa, a diferencia de muchos otros empresarios de la época, quienes debieron forjar sus destinos con mayores sacrificios, tuvo una vida social bastante agitada, llena de roce social, viajes a diferentes partes del mundo como Europa o Estados Unidos, donde no solo vivió, sino que, como ya se dijo, realizó estudios universitarios. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en marzo de 1913, cuando el periódico El Espectador informaba en sus notas sociales que don Valerio Tobón, socio y amigo de Posada, salía a encontrarlo luego de su viaje por Europa. De don Gabriel sabemos que era un hombre buena vida. Tenía una casa muy elegante, muy ostentosa. Paseaba mucho mientras don Valerio estaba al frente del desarrollo de la empresa. Don Gabriel
iba y venía al exterior y supo disfrutar de su fortuna en forma por demás medianamente hedonista. Tal vez lo que resulta más significativo como herencia de la actividad de don Gabriel es cómo el saber técnico, en este caso, unos ciertos conocimientos de mecánica y unos ciertos conocimientos de química combinados permiten crear innovaciones. Las gaseosas que ellos producen significan simplemente agua con azúcar y un saborizante de origen químico. No existe para la época el desarrollo posterior que van a tener los preservativos. Lo que la gente veía, y hay una anécdota que relata Lisandro Ochoa, es que a la fábrica de Postobón no entraba nada, pero salían muchas gaseosas, porque bastaba tener el agua y unos cuantos bultos de saborizante químico y azúcar para producir grandes cantidades de bebidas. Don Gabriel supo proponer para la empresa algunos elementos de la organización administrativa. Tal vez hoy es muy importante que los jóvenes aprendan que un siglo después todavía es una necesidad de este país articular el desarrollo del saber técnico y tecnológico a la creación de nuevos bienes y servicios. En eso consiste básicamente la creación de nuevas empresas. Yo creo, hombre, que entre los grandes fundadores de las compañías está don Gabriel. Don Gabriel tuvo una visión muy grande con esos hombres, que él era de una visión, tanto que fue el que animó, se animaban mutuamente. Don Valerio tratando de hacer una bebida buena, y don Gabriel diciendo, hágala, mijo, para que la saquemos y para que nos dominemos esto. Entonces fue un gran, te digo que un impulsador tremendo de lo que él consideraba que iba a ser la industria antioqueña en el futuro, y previó lo que podía ser la industria de gaseosas. Él fue el alma con don Valerio, pues, porque repito, pues los dos, cada cual puso su parte, y don Gabriel como químico y como el capital. Ellos eran muy ricos, don Gabriel y don Gonzalo. En efecto, y según lo menciona el historiador Víctor Álvarez, la creación de empresa y de riqueza fue algo que supieron hacer Gabriel Posada Villa y su socio Valerio Tobón. El legado de estos dos amigos está representado en la compra de la pequeña y olvidada maquinaria, antes destinada a la producción de la sidra holandesa, que adquirieron por una cantidad irrisoria y que gracias a su ingenio y laboriosidad supieron transformar en la empresa de bebidas refrescantes más próspera de Colombia, Postobón. Cien empresarios, 100 historias de vida. Un programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida.